Ahora tenemos otra música que vamos a escuchar. A ver. Esa versión de El Alma Llanera, particularmente emocionada, esa versión, nos la envió por WhatsApp nuestra querida Karina Sainz Borgo, la talentosa novelista venezolana y periodista cultural en ABC allá en Madrid, quien hizo la cobertura de la entrega del Premio Cervantes de hoy. Ella está en Madrid en la línea telefónica. Buenos días, Karina. Buenas tardes por allá. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos lunes, buenas semanas y buen Cervantes. Y buen Cervantes. ¿Cómo fue esa celebración? Cantaron Caballo Viejo, Alma Llanera. Cuéntanos, ¿qué pasaba allí? No tanto, ojalá, mira, en efecto, César, bueno, buenas tardes, saludos, un abrazo y buen día. En efecto, la entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares pues, fue especialmente emotiva. Porque bueno, pese a todo, bueno, por supuesto que hubo un discurso de Rafael Cadena absolutamente impecable, donde así como San Juan de la Cruz estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, pues el maestro Cadenas ha hecho uso, ¿no?, de ese misticismo que él tanto estudia en su discurso, un discurso de muy pocas palabras, pero muy contundente con respecto a la defensa de las libertades, de la democracia y del cosmopolitismo, ¿no? Tuvo un saludo especial para Sergio Ramírez, a quien deseo que pudiese regresar a su patria. Y aparte hubo un gran elogio de la libertad a lo largo de todo el discurso, un gran elogio a la migración española también, de los profesores, tanto en las universidades, que formaron y crearon un vínculo con el idioma, el lenguaje y el Quijote. Me gustaría resaltar, César, Sí, por especialmente favor. antes de entrar en el tema de las celebraciones, el discurso del rey Felipe VI fue un discurso emocionante y hermoso, porque nuestra literatura, la literatura venezolana, que tiene autores tan importantes, ¿no? Yo me emocioné al escuchar a Felipe VI hablando de Salvador Garmendia, ¿no? En su presentación, introducción a Rafael Cadenas, porque además normalmente suele hablar el ministro de Cultura, el presidente de gobierno Pedro Sánchez, que no vino, además. No vino, además, una ausencia importante, porque este es el tercer año en el que finalmente viene un autor a recoger el premio, porque el año pasado Cristina Peri Rossi no pudo, y el anterior estábamos en pandemia, así que era muy importante el esfuerzo que hacía Rafael Cadenas hoy con sus 93 para venir. Pero bueno, al margen de que el presidente de gobierno no haya podido asistir, extraño, pues no tenía nada en agenda, en la agenda de Moncloa no aparecía nada. A lo mejor no Que quería todos los molestar periodistas lo a saben. Maduro. No sabemos, o eso, no lo sabemos, pero bueno, mandó a Miquel Iceta, al ministro de Cultura. Bueno, luego habla, por supuesto, Cadenas en este discurso hermosísimo que yo lo teníamos antes en los medios, porque nos lo entregan para poder hacer la cobertura, y la prensa no está embargado, pero yo lo leí a las 10:30 de la mañana y me parece una preciosidad. Y es por último esto del rey Felipe VI, que además con una precisión y una generosidad, no generosidad, esa no sería la palabra, minuciosidad, no, con respecto a la obra de Cadena, al hecho de que él enfrenta un primer exilio contra Marcos Pérez Jiménez. Es decir, me pareció que había finalmente el primer Cervantes venezolano, que es Rafael Cadena, creo que tiene y goza de, es conocido, apreciado y querido, ¿no? Y una cosa que sí fue emocionantísima, normalmente se entrega el premio, y luego se hace un pequeño cóctel donde los periodistas podemos tener corrillos con el rey, con el ministro, con los premiados, y el rey Felipe, bueno, estaba muy tocado y muy emocionado, ¿no?, por poder conocer al poeta Cadenas, porque además decía, así el Cervantes ensancha y amplía sus horizontes. Y ahí fue el momento, ¿no?, a las 2 de la tarde, ya cuando se están retirando todos, estaba el maestro Cadenas, además, bajo un árbol, bajo un almendro, con una silla, porque está cansado, son 93, Claro. y apareció la tuna universitaria. La tuna, para quienes nos escuchan, es yo no voy a llamar Orfeón, porque no es un Orfeón, es un coro de estudiantes, pero la tuna es muy conocida y muy típica, ¿no?, de la Universidad Española en general. Y claro, pues han cantado la Almañanera, y yo estaba ahí hablando tanto con Antonio López Ortega, que estaba allí, que además fue una fiesta, reencontrar a mucha gente también, ¿no?, de la diáspora. Hay una diáspora cultural también que ahí estuvo, y claro, en cuanto yo estoy escuchando que suena la Almañanera, pues como todos, inmediatamente nos acercamos a dar un abrazo
al poeta, porque bueno, era un alma llanera para Cadenas, y yo creo que para todo el que hoy Sí. sentía una emoción tremenda, ¿no? Por esta maravillosa noticia bueno, que hoy ha tenido lugar. Se anunció antes, pero hoy se ha entregado el premio. Leo acá una frase del discurso del rey que me impresiona. Mm, Poetizar sobre una experiencia extrema, hablando de mm, la poesía que ha escrito Cadenas sobre sus sí, exilios. Poetizar sobre sí. una experiencia extrema habla del talante de una poesía que también quisiera entender, si las hay, las razones de la maldad. ¡Wow! Sí, Muy, sin muy... duda. De hecho, es una de las, sí, una de las cosas que hizo el rey alusión, sin aludir, por supuesto el rey no se puede permitir este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Pero a mí sí me llamó la atención que hizo mucho énfasis en el buen, me vas a perdonar porque estoy cervantina, en el buen facer moral, ¿no? Del premiado, y su alusión también a su lectura de los místicos, ¿no? Y creo que era una manera muy elegante y muy literaria de contextualizar el fondo y el peso moral y el peso estético que tiene la poesía de Cadena, sobre todo contra el mal, ¿no? El mal, la Ujú. ignorancia y la oscuridad, que es una de las cosas que tiene el estudio de los místicos. Y en ese sentido creo que quedó muy claro, y no pudo ser más brillante el discurso de Rafael Cadenas para certificar eso, ¿no? Para dejarlo muy claro. En este caso, los venezolanos sabemos muy bien dónde está la maldad y Sí, por claro. qué esa maldad ni se dio por aludida con un No hubo premio tan ninguna importante. representación, no hubo ni una representación. Yo tuve mis dudas, si iba a haber alguna representación, por mínima que fuera, Mm, diplomática venezolana, pero supongo que no, es decir, no hubo, porque yo lo contrasté con las listas, lo contrasté con las acreditaciones, y no había ujú. nadie, no había nadie. De hecho, la mayoría de la representación que había era de lectores, escritores venezolanos, de antiguos y de actuales también gerentes culturales, que Sí, estaban acompañando un premio que es de todos los venezolanos, y que bueno, y digamos que el gobierno oficial no ha querido, ¿no? O no ha querido, o no ha podido, o probablemente no tuvo bueno, ninguna intención de en mostrar. todo caso, las fotos que se colgaron como pendones en las calles de Madrid son las del poeta Cadenas, no las de Así es, otros no poetuchos. las de otros, Exactamente. exactamente, así es, Karina, así es, mil César. gracias por estos minutos. Gracias a ti, y nada, celebrar, que ustedes tienen más días para celebrar, que a mí se me estaba yendo para la tarde. Es que no es por nada, pero ha sido muy emocionante, ha sido Ya muy lo creo, emocionante, ya lo pero creo. ha sido muy emocionante. Un Bien. abrazo muy fuerte. Gracias. Karina Sainz Borgo desde Madrid y ya son las 10:54 de la mañana.